Recibo al doctor Emil Mansur, neumólogo internista, especialista además en tema de COVID-19. Con él hemos hablado en otras ocasiones cuando hemos tenido otros picos anteriores y ahora lo hemos invitado para hablar de la cuarta ola de contagios de coronavirus. Doctor, buenas noches, bienvenido. Yulisa, gracias por invitarme nuevamente. Cuarta ola tenemos, doctor. ¿Cuáles son las condiciones que nos llevan a pensar o a determinar desde salud pública que hay una cuarta ola de contagios? Mira, ciertamente en las últimas semanas nosotros hemos percibido un aumento progresivo de casos a nivel de las consultas, a nivel de las emergencias. Actualmente, que confirman hoy públicamente de que ya estamos en una cuarta ola, no luce desatinado. Ciertamente entendemos que estamos ahí, es algo que se veía venir, es algo que junto con varios eventos que han ocurrido, primero el cese del toque de queda, el retorno a las clases, que cabe mencionar, no solamente aumenta el COVID, sino aumenta las influencias, que estamos en temporada de eso. Y es una causa muy importante de motivo de consulta actualmente en estos días. El inicio de la pelota también. Familias enteras. Lo de la pelota lo vamos a ver, yo asumo, la próxima semana. Entonces, ciertamente no vamos en buen camino en estos días, pero es algo que va a ir pasando. Vamos a tener periodos de pico, periodos que van a bajar, periodos de pico, periodos que van a bajar. Cuando usted dice que es algo que va a ir pasando, ¿significa que podríamos hablar de que esto es algo relativamente normal? Normal no, pero es algo que vamos a tener que irse acostumbrando porque seguimos teniendo el mismo estilo de vida. Hay una gran cantidad de personas que no están vacunadas, que entienden que no deben vacunarse o que lo están obligando, que es un negocio. Doctor, pero la gente se contagia aunque esté vacunada, ¿no? Ciertamente, pero se mueren menos. Si 100 se van a morir. El contagio, la vacunación no detiene el contagio. Sí y no, sí y no. Van a haber personas que no van a contagiarse y van a haber personas que se van a contagiar. Todo va a depender de tu sistema inmune, ¿no? 10 personas no son iguales. Tú no puedes garantizar que las mismas 10 van a tener la misma defensa. Yo me dio COVID en diciembre pasado, yo estoy vacunado con las AstraZeneca, que fueron las primeras, a mí no me ha vuelto a dar. Y nadie ve más COVID que yo, desde el punto de vista de exposición. Pero asimismo, tú puedes tener una persona, tengo una enfermera que me le repitió el COVID. O sea que sí repite. Claro, el COVID se sabe que repite. Y ¿Se puede dar repetir. el COVID hasta cuántas veces ha visto usted, doctor? Yo he visto pacientes hasta 3 veces. 3 veces, la misma persona con COVID. Sí. Pero realmente nada más tengo 2 casos de eso. Porque hacer esa documentación significa que yo logré detectar en el momento que ya no lo tenía, en el momento que se reinfectó, en el momento que ya no lo volvió a tener y en el momento que se volvió a reinfectar. Entonces yo nada más tengo 2 casos de eso. Eso es extremadamente raro. Tomando en cuenta también que hay personas que te pueden durar detectables como 50 días. Dando COVID positivo 50 días. Sí, claro. Ese es el ejemplo clásico del italiano. Sí. Que ya hoy en día sabemos que aunque tú seas detectado por más de 15 a 20 días, ya tú no eres infeccioso. Entonces por eso ya no se da licencia por tanto tiempo. ¿A partir de qué día ya no eres infeccioso? ¿Es cierto que es a partir del 10, doctor? Después del diagnóstico. Bueno, el problema es que el diagnóstico va a depender cuándo se hizo. Digamos que se dice que luego de los 15 días del inicio de los síntomas, ahí ya podemos decir que probablemente ese paciente no es infeccioso. Y si te quiere ir por lo seguro, tú le das de 15 a 20 días. Por eso es que ya no se da licencia ni certificado médico por más de esa cifra, a menos de que haya una razón justificada por la cual dejar a esa persona en su casa. Cuando hablamos de una cuarta ola, doctor Mansur, estamos hablando de que volvemos a vivir la misma experiencia de antes, de cuando ya no había siquiera vacuna. Cuando la gente no tenía vacuna, pero a pesar de eso no estaba en la calle, estaba un poco más controlado en su casa. Teníamos toque de queda, teníamos cuarentena, pero no teníamos vacuna. Ahora tenemos vacuna disponible para que el total de la población, si así lo quisiera, pudiera vacunarse, pero no tenemos toque de queda y no tenemos confinamiento. Son situaciones diferentes. ¿En qué va a marcar una diferencia esa característica en la que nos toma ahora la cuarta ola del COVID-19? Bueno, a mi opinión personal entiendo que va a durar más tiempo en que salgamos de la cuarta ola, si le vamos a poner ya el nombre. De la misma forma entiendo que la diferencia entre aquella época y esta también es la medicación. Ahora mismo tenemos otros medicamentos. Ya aquí tenemos el Regencov, por ejemplo, que es un medicamento para aquellos altos riesgos que vemos que van mal, darle para que no progresen, con unas tasas de éxito relevantes. O sea,
Tenemos 10 pacientes, por ejemplo, que en esta semana se le han puesto, y de esos 10 pacientes, todos limpios después del tratamiento. O sea, es algo bastante importante. Funciona. De iniciado temprano. Entonces, aquí es donde viene el problema. La mayoría de la gente llega día 10, día 8 de la enfermedad, día 9 de la enfermedad, donde ya el problema está instalado. Y donde si vamos a poder hacer algo, puede que no funcione. Entonces, el tema del COVID, lo que hace que mucha gente dude, es que de 100 pacientes se va a morir uno. Dice, bueno, pero es uno solo. Los otros 99 quizás no le pase nada. Pero de uno en uno llevamos 4,000 y pico de muertos. Entonces... Con un subregistro, según la Junta Central Electoral. Por una razón, yo entiendo que obvia. A veces hay personas que fallecen tiempo después de que ya no son detectados, ya no se declaran como COVID en el acta, por ejemplo, aunque deberían de marcarse como COVID. Hay sus temas, también hay temas cuando se le pone el diagnóstico para una ARS, para la otra, o sea, hay sus inconvenientes, eso lleva al traste con el subregistro. Entiendo que no es algo intencionado de nadie, pero es algo que pasa. Ahora mismo estamos con la situación del COVID, de que van subiendo los casos, de que probablemente todavía la disponibilidad a nivel privado bajó después del último evento, después del último pico, bajaron las camas y estamos más dependientes del sistema público, ciertamente. O sea, ahora mismo sí se está dando que tú tienes una noche una crisis de conseguir una cama de COVID. Eso también es un tema. O sea, puede llegar un paciente, digamos que tiene problemas respiratorios por el COVID y no encontrar una cama para recibir asistencia. Probablemente en sistema privado tenga que dar muchas vueltas. Tendría que ir al sistema público, a un Sí. hospital. En los hospitales sí están preparados. Tengo para... entendido que tienen una mayor disponibilidad ahora mismo numérica de camas que el sistema privado a nivel local aquí en Santo Domingo, tomándolo por ejemplo. Por múltiples situaciones, realmente hay baja en número de camas, aunque quizá todavía se vean que están disponibles, porque ciertamente los tratamientos están funcionando y eso es bueno. Usted ha mencionado algo interesante, doctor, en el transcurso de esta conversación, ha sido las ARS. ¿Qué tanta cobertura están teniendo en los centros privados o públicos las coberturas de salud para medicamentos, para permanencia, para sala de cuidados intensivos? ¿Cómo nos está yendo con la cobertura de los seguros médicos? Tengo entendido hasta el momento que ellos mantienen una serie de acuerdos que se renovaron hace 1 o 2 meses, en los cuales están moderando o regulando algo que se llama la cuota moderadora, como la cantidad que paga el paciente de diferencia. Ciertamente mantienen una cobertura aceptable y también se le desmontó el tema del uso de los medicamentos de alto costo. Por ejemplo, ya tú no puedes tener Remdesivir en tu cuenta, en tu clínica. Tú tienes que pedirlo a Salud Pública solamente. O sea, si tú lo pones, no se lo cubre la aseguradora. De la misma forma, el Tocilizumab, si tú lo tienes, que ahora mismo es prácticamente imposible tenerlo, porque no hay en ningún lado, de momento pasa lo mismo, no te lo cubre. El paciente lo tiene que costear, que es bastante caro. De la misma forma, otros medicamentos como Baricitinib, que es un medicamento oral para el COVID severo, que se acabó recientemente aquí en el país. O sea, tenemos situaciones. Esos medicamentos, la mayoría de los importantes, se están dando por alto costo, que la verdad que hay que decirla, están bastante eficientes. Alto costo. Sí, ¿Y sí. cómo es el flujo en cuanto el centro médico pide un medicamento o X cantidad de medicamento para X cantidad de pacientes con COVID en cuidados intensivos? Y la recepción de parte de salud pública, ¿cuánto tiempo transcurre en ese proceso? Bueno, yo honestamente tenía mis reservas cuando estábamos en la primera semana de este, llamémosle nuevo brote, porque esto viene como hace 2 semanas. La cuarta ola tiene 2 semanas ya. Sí, porque hemos comenzado a ver el número de casos de aumento. Aumentando, O sea, sí. ya hoy la estamos declarando, pero nosotros veíamos venir un aumento de casos. Entonces, realmente, y la verdad hay que decirla, el departamento está muy eficiente. O sea, tú solicitas, yo puedo solicitar hace 4 o 5 solicitudes en un día y me las responden a las 4 o a las 5. El mismo día. El mismo día, y tengo los medicamentos el mismo día. Ciertamente, si el problema se da de noche, bueno, Es diferente. hay un tema, pero la mayoría de las veces son decisiones que se toman temprano en la mañana. Entonces, en la noche sí tenemos inconvenientes, en la mañana ciertamente son extremadamente eficientes, porque no puedo decir lo contrario. Doctor, 4 nuevas muertes en 24 horas. ¿Es eso una cifra, digamos, que diferenciatoria, que marca algo por lo que podamos preocuparnos? O a pesar, y lo dejo claro, hasta una muerte es una cifra diferenciatoria y además es un número
del que nadie quiere ser parte, mucho menos tener un familiar siendo parte de esa estadística, porque cuando se cuenta como números fríos es otra cosa, claro. Pero cada persona muerta es una familia afectada. Indudablemente. Pero 4 muertos en 24 horas, ¿es para que empecemos a preocuparnos o esa cantidad de muertos, independientemente de lo que significa de manera individual, no es algo de preocupación para la estadística de salud pública? Bueno, ciertamente el hecho de hablar de mortalidad, el hecho de tener 4 nuevas defunciones es relevante. Ciertamente para el número macro es posible que se espere tener más casos, porque a medida que tengamos más casos, obviamente como te dije el ejemplo ahorita, si tenemos 100 casos y se muere uno, si tenemos 200 casos podemos tener 2 muertos, tenemos 300 casos podemos tener 3 muertos. Entonces, ciertamente es un problema. Yo entiendo que para el punto de vista médico de nosotros no representa una gran modificación a lo que estamos viendo, porque vuelvo y te digo, la mayoría de los pacientes tienen una buena respuesta, muy buena respuesta. Ahora, ¿dónde está el tema? Estos son pacientes que en su mayoría, si cito a los están ingresados, más del 90% de los pacientes no están vacunados, por ejemplo en mi unidad, solamente un 10% de pacientes están vacunados. De la misma forma, tenemos un grupo de pacientes de esos que están vacunados, que quizá probablemente se vacunaron con una dosis o se acababan de vacunar, no tienen buena defensa. También tenemos que tomar en cuenta que aquí tenemos la Delta dando vuelta y otras variantes más, que son ciertamente o más infecciosas o más agresivas. O sea que el ambiente está complicado, la Delta más otras variantes, claro, más en medio de un nuevo incremento de contagios. Así es. Y personas que no quieren vacunarse. Yo entiendo ese es su que derecho. Es su derecho de vacunarse, pero también es el derecho del colectivo de intentar de salir de esta situación. Porque la salud pública no es la mía, no es la tuya, es la de nosotros dos juntos. Entonces, si yo no quiero hacer algo, pero eso te perjudica a ti, pues puede ser que hayan consecuencias. Entonces, yo nunca he sido fanático de que la cosa haya que obligársela a nadie, sino apelar al sano juicio. Pero hay veces que ni el sano juicio se ha podido apelar en estas circunstancias. Entonces, ciertamente tenemos un problema en el cual vemos un aumento de casos. Yo entiendo que esos casos van a seguir aumentando y luego van a comenzar a bajar cercano a final de noviembre, probablemente, y vamos a volver a tener un evento similar probablemente en diciembre. Mucha gente me ha preguntado hoy que si yo entiendo que deben trancar todo otra vez. Yo entiendo que no funcionó la primera vez de forma adecuada. En este momento entiendo que probablemente tampoco haga mucha diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué no haría mucha diferencia? Estamos hablando de un toque de queda y estamos hablando de una nueva cuarentena. Es que el problema es que esas son medidas extremadamente que deben de ser como tajantes y al 100% acatadas por tiempos muy cortos, por periodos muy cortos. Y hacer eso ya en este momento probablemente va a hacer más daño que bien. Entonces, lo más útil es apelar a la opción de la vacunación, porque es algo que nos puede a corto plazo disminuir el número de casos y a largo plazo eventualmente disminuir la virulencia de esta situación, o sea, la agresividad con la que el COVID nos está dando. Podemos tener y vamos a tener probablemente otras dosis que nos van a dar de la vacuna, que mucha gente dice, tercera, cuarta, quinta. Anualmente hay que ponerse la de la influenza. Y cuando el virus tenga 2 o 3 mutaciones más... Pero se la pone al año, doctor. Aquí claro, estamos hablando de 4 dosis en menos de 4 meses. Pero recuérdate que la autorización que dieron en Estados Unidos son para los inmunocomprometidos. Sí, en los CDC ya están hablando de una 4ª dosis. Para los inmunocomprometidos 6 meses después, porque se entiende que la inmunidad va bajando. 6 meses después de la 3ª dosis. Porque a lo que se le autorizó la 3ª dosis fue a los inmunocomprometidos, al paciente de cáncer, trasplantado, pacientes con enfermedades crónicas no reversibles. O sea, es a ese grupo de pacientes. Ni siquiera incluyeron mucho a los pacientes de alto riesgo de otras cosas. O sea, nosotros, los pacientes normales, se supone que con 2 debemos tener. No necesitamos la 3ª vacuna ni eso, la 4ª. Según CDC, no. O sea, no fueron las indicaciones que ellos dieron. CDC recomendó para pacientes inmunocomprometidos, así que lo dice, y para otras enfermedades comórbidas que son de relevancia. Y en eso no estaba incluida hipertensión. No está incluida la hipertensión. Porque hipertensión es algo básicamente común. Sí. Entonces, ¿por qué hago toda esa mención? Porque no vamos a salir a buscar otra vacuna cuando todavía la mayoría de la población no la tiene. Esa población que no tiene la vacuna, lo que primero está permitiendo que se riegue y se mantenga el virus dando vueltas y así dando afecciones y consumiendo los recursos del sistema de salud. Porque hay que entender algo, si 4 personas no vacunadas se comen los recursos de internamientos en esas 4 personas, cuando lleguen 4 más que probablemente requieran lo mismo y que hayan estado vacunados y han sido más leves, los recursos se van a ir agotando. Eso va a poner un estrés sobre el sistema de salud.
que también hay que pensarlo en lo macro, hay dinero involucrado en esto. Y todo eso se supone, hasta donde yo tengo entendido, lo está absorbiendo el gobierno. Así es. Reembolsándoselo a las ARS. Eso es un tema delicado. Ahora mismo, con el tema de los medicamentos nuevos, el Regen-CoV, que yo entiendo que es una muy buena adquisición por el ministerio, está teniendo buenos resultados para esos pacientes que van a empeorar rápido. Y está mejorando bien. Realmente. Doctor, tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a ver cuáles son las recomendaciones específicas de los CDC de Estados Unidos respecto de una cuarta dosis de la vacuna en medio de la cuarta ola de contagios que vive República Dominicana, pero que ya están viviendo otros países. Ciertamente. Hablamos de eso tras la pausa.